todos! Bienvenidos al video número 93 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. En el video 93 vamos a continuar lo que empezamos en el 92. En el video 92 vimos el modelo Soldier 1951. Ahora vamos a ver el video 1961 por el mismo Aitor. Tal cual como se ve en la miniatura, como lo dije en el video anterior, vamos con la seguidilla. Así que nos vamos hasta España. Pero antes, introducción y ¡navajas! Hola a todos, aquí Aitor de nuevo y sigo con catarro, así que espero que me escuchéis bien. Venga, vamos a pegar un saltito en la evolución de la Soldier y nos vamos a ir al año 1961. Del 61 al 2008 nada menos, hasta que llegó la New Soldier. Aquí sí que hablamos yo no de una evolución, sino de un cambio importante. Un cambio importante en cuanto a materiales y herramientas. El primero es evidente, aquí tenemos metal, tenemos aluminio, tenemos algo que a priori va a ser más fácil para que aguante el maltrato del soldado. ¿Vale? Venga, vamos con las herramientas. La hoja, esta es la que menos cambia o no cambia nada, porque ya veníamos de una con este diseño drop point. Punzón escalador, aquí vemos un cambio importante y si no os acordáis del anterior, luego las compararemos. ¿Vale? Este es el modelo que le gusta a Manolito, porque tiene pesadilla con él. Aquí tenemos un cambio tanto de herramienta como de colocación. Este es el modelo del destornillador, ¿vale? Mantiene su raspador en estas versiones primeras, luego lo perderá y a cambio ganará aquí una mosca pelacable. Y esto, bueno, pues tiene menos material que el anterior, pero bueno, es funcional y además ganamos un abre botellas, no abre chapas, que antes no había. Otro cambio importante, el abre latas. El abre latas, pues se ve que es menos importante en esta época, cambia el diseño, funcionalmente funciona peor, cuesta más en abrir, se abre, pero cuesta más. Pero a cambio ganamos un destornillador pequeño que antes pues no teníamos, ¿vale? En cuanto a marcajes de este ejemplar, es curioso. Bueno, estas primeras series incorporan el pad, la cruz y el pad aquí. Y este ejemplar es del año 1972, que es mi año de nacimiento. Os tenéis que enseñar la mía, que me fastidia, pero es Wenger, no es Victorinos. En este año Victorinos no fabricó, se lo quedó Wenger. Wenger de Lemont, Switzerland. Es muy complicado de ver, se ve muy poquito. Curiosidad, porque ahora estamos acostumbrados a verlas en este color aluminio. Bueno, luego ya las limitadas de colores y todo eso, pero bueno, el aluminio nos parece lo normal. Y sin embargo, las primeras no eran en este color. Las primeras, del año 62 al 64, cuando empezaron a sacarlas, eran rojas. Eran así. Se cambió pues porque el anodizado de estas primeras series era malo y se descascarillaban y quedaban muy mal. Esta está un poquito golpeada y ha perdido color en algunas zonas así de roce, pero bueno, en general se mantiene bastante bien. Pero tienen una contra, y es que la hoja está tocada, está reperfilada. Y esta también es Wenger, en este caso del año 63, también de las primeras series de este tipo de Soldier. Vamos a compararla como hicimos la semana pasada con el modelo anterior, el saliente, y aquí vemos que, pues eso, que el cambio es evidente. Materiales, diseño de herramientas, se nota que pierden importancia herramientas como el punzón, como el abridor. En el peso no las he pesado, pero parece más ligera esta. Bueno, este es el tema. Curiosidades, pues siguen manteniendo el Baffenant, el stamp control el control stamp, sellos de aceptación, que luego a lo largo del tiempo pues irán evolucionando y veremos versiones tanto para Suiza ya con el escudo de la Confederación, como es este, o otro tipo de marcajes como el Roll Cross para las versiones de Holanda. Algunas de ellas incorporaron un veil, otras no. Aquí tenemos un pin, un ribete pasante, un agujero,
posteriormente fueron sólidas. Bueno, pues fueron evolucionando y es que tuvieron muchos años para hacerlo. Bueno, no os doy más la brasa. Espero que os haya gustado, que me hayáis entendido porque hablo bajo, lo reconozco. Y nada, un saludo para todos. Gracias por pasaros. Camaradas, como ya lo dijo Aitor, el modelo desde 1961 se empezó a fabricar después. Para que no se enojen algunos, vamos a decir que hay años que discontinuaron, que no hubo producción. Y uno de esos años fue mi año, 1974. Así que no fue la producción continua, pero sí fue la dotación continua. Salvando esto, voy a lo de siempre. Para el coleccionista es bárbaro tener la navaja del soldado suizo, porque es la que le da sentido a Victorinox, a la creación de Elsener. Aparte, eso de coleccionar la navaja de su cumpleaños, los que pueden, porque hay años que no hay, está muy bueno. También vamos a decir que para el usuario, mejor cómprese una Pioneer, tiene exactamente lo mismo, las mismas utilidades, cuesta mucho menos y no le hace nada. Usted no va a notar la diferencia. En cambio, andar con la navaja del soldado suizo, déjela para los coleccionistas que la aprecian y muchísimo. Fin de la Victorinox Soldier del diseño de 1961. En la próxima semana, para seguir con esto, vamos a ir con la otra hermana, que es la Pioneer. No es la navaja del soldado. Y bueno, todo aquel que quiera mostrar su Pioneer me puede mandar su mail a navajasyamigos@gmail.com. Camaradas, ya tuvimos el primer café de los filosos con la gente que se ha unido a miembros de este canal. Si quiere participar en nuestras charlas del Café de los Filosos, busquen la membresía acá, donde dice unirse. Si les gustó este video, me dejan un buen like, se suscriben al canal y activan la campanita. Nos estamos viendo. Hay fotos de suscriptores con las navajas de su año de nacimiento. Vamos a verla mientras yo estoy verde de envidia. Nos estamos viendo. ¡Chao! Down.